32% por el mismo alimento en distintos comercios. Un choreo. 232% por la misma lata en distintos comercios. Esto lo reveló justamente un relevamiento de la consultora Focus Market. Damián Di Pace es analista de precios y consumo y es quien dirige Focus Market. ¿Qué tal, Damián? Jorge Lanata soy. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Cuántas veces viste que un gobierno quiere aplicar precios cuidados? Y por lo menos desde hace 10 años venimos así. ¿Y cómo anduvo la idea? Y la inflación no bajó nunca. Por los precios cuidados, ni por los precios máximos, ni por los precios claros, ni por los precios cuidados, o canasta ahorro, o precio del central, o lo que sea, no bajó. ¿Y qué pasa ahora? Estos 70 productos, ponele, ¿qué hacen los tipos? ¿Aumentan antes y después se ponen ahí? No, yo no creo que aumenten antes. ¿Por qué? Porque el primero los tienen que bajar de precios máximos para ponerse ahí, y por eso tuvieron tan poca aceptación, porque la intención era que hoy vence precios máximos. Supuestamente era el acuerdo con las grandes empresas. Y la intención era que se llegue a 120 productos y llegó a 70 productos. Y miremoslo desde el punto de vista racional, Jorge. El acuerdo sería por 6 meses. Sí. Si vos tomás la inflación de alimentos promedio de los últimos 6 meses fue del 24 o 25%. ¿Quién puede sostener en un packaging un precio fijo, porque eso es lo que le solicitan a estas empresas, durante 6 meses con una inflación del 25%? Decime, ¿cuánta garantía puede llegar a tener? ¿Qué respuesta le da el gobierno ante...? No, está claro. Ahora, yo me preguntaba, estos 70 productos, ponele, ¿qué porcentaje son de todos los alimentos que se consumen? ¿Son los más importantes o no? Porque hay miles de alimentos. Apuntan a la canasta básica. O sea, en principio apuntan a aceite, yerba mate, fideos, arroz y algunos productos vinculados a cuidado personal y limpieza, que son básicos, ¿no? Lo que conformaría un poco los alimentos es la canasta básica alimentaria. Respecto de la cantidad de productos general del mercado, no, es un porcentaje muy ínfimo, porque el mercado es muy superior a lo que se puede llegar a ofrecer en la... ¿Pero cuántas etiquetas hay, Damián? ¿30.000 en un supermercado? Nosotros en un hipermercado llegamos a medir 80.000 referencias, pero ahí tenés algunos bienes durables, ¿no? Pero llegas a tener hasta 80.000 referencias. ¿Martín? Sí, no, justamente en ese mismo sentido, Dami, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Martín. La pregunta que te quería hacer es qué impacto puede tener, primero, poner alguno de esos productos. La información que me llega a mí es que mantendrían precios máximos, no reemplazaría el programa, habría también una suerte de canasta de precios máximos, pero que no se publicarían con el precio, y que les quedaron 70 nada más en la canasta porque justamente la mayoría de los que querían entrar decían yo entro pero con un precio más alto para cubrirme de ese 24%. ¿Podrían las empresas entrar con un producto, por ejemplo, de la paleta que tienen 200 productos, en decir, bueno, te entro con la Coca-Cola Light de 1,25 litros y el resto de los productos aumento normalmente? ¿Eso se puede sostener o no? Y el problema es que lo que nosotros verificamos en el tiempo, y es lo que viene aconteciendo, es que los primeros meses hay una oferta en el mercado, pero después el último trimestre o el último bimestre, la realidad es que no le da el costo a la empresa para poder otorgar ese precio que acordó. Pero además tiene la exigencia por parte de la Secretaría de Comercio de que empieza a mostrar que no se está cumpliendo el acuerdo. Entonces, en definitiva, se le falla a la propia gente que en definitiva no puede conseguir el producto, a la propia empresa que tuvo que obligada a ofrecer ese producto, pero la inflación, el nivel general de precios de todo el resto de los bienes y servicios, insumos incluso, le sigue creciendo. Y no se puede garantizar el programa porque en definitiva el problema de que los alimentos suban no está ahí. Incluso tampoco está, Martín, en una lógica que piensa el gobierno que el precio de los alimentos sube porque sube el precio internacional de los commodities. Tampoco está ahí, porque vos fíjate que si tomás el caso del resto de los países de América Latina, en Chile interanual la inflación de alimentos fue 6,5%. En Colombia 4,8%, en México 4,6%, en Brasil fue 5,9%. En Australia, que muchas veces se empatiza con Australia porque es productor de alimentos, la inflación de alimentos fue del 10%, pero su general fue del 1,1%. Entonces,
no está en el programa Precios Cuidados o en este programa la solución de la inflación, porque ninguno de estos países lo está aplicando y tiene inflación de dígito. Gonzalo. ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo estás? Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Cómo estás, Gonzalo? Vos recién decías esto de que al principio se ve un poco la oferta y después con el paso de los días, con el paso de los meses, la oferta se va extinguiendo, va desapareciendo. Y eso es lo que me pasa a mí cuando voy al supermercado. Yo no los veo por ningún lado, los precios ni cuidados, ni máximos, ni el super cerca. Y digo, ¿está creado además un hábito en la gente de ir a buscar esto o la gente le da lo mismo, pasa de largo? Cuando se lanza el programa, como tiene mucha difusión, en algún momento logró llegar a tener en hipermercado, respecto de esas categorías, estoy hablando específicamente, un 7% de participación de las ventas respecto del total. O sea que al principio hay un ánimo por parte de la gente de buscarlo, encontrarlo, etcétera. Pero después, bueno, responde una lógica de que está no solamente el ánimo, sino la posibilidad de la empresa de poder ofrecerlo al precio que, en definitiva, yo no sé si es acordado, es casi obligado, ¿no?, a tener que hacerlo. Y la realidad es que las condiciones del entorno para producir ese producto a ese precio, comercializarlo, distribuirlo y entregarlo en góndola, después no se comienzan a dar, incluso en acuerdos con el gobierno de esa aceleración de la inflación en los meses subsiguientes. Y habiendo tanta diversidad de oferta, la gente se debe ir a buscar precios a cualquier lado, porque como hay tantas diferencias, digo... Bueno, sí, ahí cuando Jorge hacía la introducción a la nota que nosotros... Sí, yo me olvidé de preguntarte, ¿cuál es ese producto de 232? Claro, el tema ahí es en el caso de frutas, verduras y hortalizas. Ahí tenés otro programa donde el gobierno ofrece lo que se llama el programa del mercado central en los barrios. Entonces es el precio mayorista del mercado central en puntos de venta minorista. Entonces el kilo de tomate en ese caso está a 60 pesos y en un hipermercado lo podés llegar a encontrar a 199 pesos un kilo de tomate. Las diferencias son muy abruptas, pero sin ir más lejos, sin ir a las frutas y verduras, que en este caso es un precio del mercado central, nosotros medimos que, por ejemplo, una yerba mate, que en el mayorista está a 184 pesos, en un hipermercado puede estar 228 pesos, ahí tenés una diferencia del 24%, o un kilo de harina en la tienda de descuento 48 pesos y en un hipermercado 69 pesos, hay diferencias de hasta el 41%. Uno podría decir, bueno, alguno de estos puntos de venta está robándole a la gente, y en definitiva esto sucede en todo el mundo. El tema es que las diferencias son de 2-3%, acá son de 41%, y el problema es lo que les manifesté antes, el problema es el nivel general de precios de todos los productos, no de un producto específico, ¿no? Además que algunos recurren a poner alguna oferta o promoción para ganar al cliente. Damián, ¿cómo estás? Jessica Bossi soy. ¿Y cómo está afectando esta suba de precios al consumo? Si es posible en volumen de ventas, porque obviamente una cuestión de pesos va a subir por la inflación, pero ¿cómo lo está afectando en estos últimos meses? Muchísimo. En el mes de mayo nos vuelve a caer el consumo en el orden del 15% interanual, y en términos reales estarías en una situación de una caída del orden del 7% interanual en volumen, consumo masivo de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Y si lo ves respecto de mayo del 2019, estaríamos cayendo casi en el orden del 12% en términos de volumen. ¿Y eso cae todo más o menos parecido, o hay rubros que caen bastante más? En el caso de algunas categorías específicas sí caen más que otras. En el caso, por ejemplo, de lo que es alimentos, es una de las categorías que más está cayendo. Bebidas está creciendo en términos interanuales porque el confinamiento había destruido la categoría, ahora está creciendo un poco, pero alimentos es lo que más cae. Detrás de ese dato están los datos de pobreza e indigencia que se recogen en el primer semestre, ¿no? Es así, es lo que estamos viendo, porque ahí hay gente que está consumiendo mucho menos. Este programa del gobierno de los 70 productos, que podría llegar a extenderse a 120, tiene el gobierno la intención de extenderlos a supermercados chinos y a comercio minorista tradicional. También es difícil, aunque el gobierno, al poner el etiquetado del producto, el precio en la etiqueta del producto, obligar a la gran empresa a poner el precio del producto en la etiqueta, claro, bueno, ahí se va a poder distribuir en toda la cantidad de puntos de venta que quiera, aunque
siempre digo que incluir a supermercados chinos, comercio mixto tradicional, no es lo mismo que las grandes cadenas porque son razones sociales independientes, ¿no? Flavia. ¿Qué tal, Damián? Una pregunta te hago, y que es de la ignorancia absoluta, pero pienso, el gobierno quiere acordar con la industria precios cuidados, pero las materias primas también debieran estar cuidadas para los industriales, porque creo que una de las razones por las cuales no pueden sostener los precios cuidados es por el aumento de la materia prima, que ahí no está cuidada. ¿Hay una relación ahí? Bueno, claro, sí, y eso es un poco lo que el gobierno se escuda para mostrar de que el precio de los commodities, por ejemplo, se ha evolucionado. Ahora, perdón, Damián, la incidencia, lo que veíamos el otro día, Martín lo contaba, la incidencia del precio del trigo en el pan es mínima, creo que era 7%. Peor, Sí. si vos mirás, perdóname, Damián, si vos mirás cuánto aumentó el trigo en el año, Sí. en Rosario, la posición de trigo en Rosario aumentó 8%. El trigo, que supuestamente incide nada más que un 15% del producto del precio del bien. 15% incide sí, en el pan. redondeando. No. Pero aumentó 8%. El pan aumentó 16%. Claro. O sea, la inflación es el doble de lo que aumentan las materias primas, que son una parte ínfima del producto. Así que evidentemente por ahí no es. No es. Claro, y yo creo que incluso en algunos casos puede llegar a ser un cuarto del precio de la evolución general de la inflación, en el caso, digamos, más extremo de un commodity que haya aumentado mucho, pero la realidad es que no explica todo el fenómeno restante. Está claro, Entonces, está claro. ahí yo creo que el mundo no está cuidando eso, y como recién demostraba, la inflación general de alimentos en el resto de los países de América Latina Sí, es mucho entre menor, el es mucho 3% menor. y el 4,9%, y Marina. lo están cuidando. Damián, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Me quedé pensando en el fenómeno de dispersión de precios, ¿no? Esto de encontrar un mismo producto con precios que varían 100%, 200, lo que fuere. ¿Eso lo asocias estrictamente a la escalada inflacionaria o puede haber algún tipo de incidencia de la incertidumbre vinculada a la inestabilidad cambiaria? No, yo lo asocio a que a mayor nivel de inflación, mayor diferencia en la dispersión de la diferencia de precios. Es solo por ritmo de inflación. Sí, absolutamente. Y también en contexto de caída del consumo hay un fenómeno que se produce que los puntos de venta necesitan mayor nivel de ventas, necesitan recuperar ventas. Entonces ahí empezás a ver un nivel de diferencia donde algunas categorías están mucho más baratas en alguna superficie y el resto de los productos más caros, o viceversa, en el hipermercado algunos productos más baratos y otros productos más caros. Acá el problema es que y ahí está bueno verlo también con Martín, que es especialista en el tema respecto al comportamiento de la gente. Hay un costo oculto que pagan los argentinos que nunca es identificado y nosotros los estuvimos estudiando, que hoy en promedio los argentinos visitan 4,5 puntos de venta para lograr niveles de ahorro por diferencia de precio, y que para optimizar sus compras están destinando 1,6 horas diarias para visitar esos diferentes puntos de venta y lograr una misión de compra mínimamente eficiente. Esos tiempos restados a su vida, a su familia. Antieconómico. Absolutamente, y es un costo oculto, es el costo del tiempo. Los argentinos se llevan puesto no solamente su poder adquisitivo, sino el tiempo que le tienen que dedicar para tratar de obtener diferencias de precio, optimizar su poder adquisitivo cada vez que cobran el salario, ¿no? Gracias, Daniel, por la comunicación. Damián Dipache, quien hablaba, director de Focus Market, analista de precios y consumo. Tiene que ver con este nuevo intento del gobierno de buscar que ahora, Martín, impriman, ¿no?, los precios en Exacto, los paquetes. en estos 70 productos que conoceremos esta tarde, los precios estarían publicados en la etiqueta, o sea, en el envase del producto. 10:58. ¿Sabías que hay un seguro que además te acompaña en el desarrollo de tu vida laboral? Pedí el seguro de vida laboral Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005. Sentirte protegido en casa es cada vez más importante. Por eso en Prosegur Alarms, desde hace más de 25 años cuidamos lo que más te importa. Cotiza tu alarma y cámara monitoreada, con instalación... FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974 139 118.
2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y rompe el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, que habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida. Mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. Y a veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Bueno, me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana.
Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos. Vos estás escuchando La Mañana de Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo programa, ¿no? De este día martes, ya 8 de junio, de este año 2020-21, que no nos vamos a olvidar en el resto de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo comenzó la mañana? Seguramente como nosotros, trabajando de hora muy temprana, tratando de seleccionar la buena música que usted seguramente va a estar esperando, también repasando los distintos matutinos de tirada local, regional y nacional, y por supuesto también con todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? Un mundo que nos tiene a mal traer con el tema de este coronavirus, que día a día realmente también está haciendo bastante estrago, ¿no? Donde vienen distintas cepas, donde hoy, le digo la verdad, en nuestra localidad, realmente estamos muy complicados, Así que creo que de la mejor manera que podemos combatir todo esto es colaborando con aquellos que nos están cuidando, con aquellos que de una o de otra manera también le están poniendo un poco todo lo que es el esfuerzo, el esfuerzo que realmente están poniendo los muchachos que están a cargo del COE, como ser también la gente que de una o de otra manera está colaborando, como la gente del hospital, la gente de las comisarías, de todo lo que realmente significa el cuidado de todos nosotros. Creo que la mejor manera que podemos colaborar con todos ellos es tratando de cuidarnos, de no relajarnos. Mire que en el día de ayer, le digo la verdad, tuvimos un pequeño percance con un familiar y automáticamente lo tuvieron que sacar del hospital. Le agradezco mucho también a toda la gente que por estas horas está trabajando en nuestro hospital, Distrito Las Heras, que realmente están trabajando a full y que le están poniendo todas las ganas como para poder pasar este momento, ¿no? Por eso creo que es importante de que de una vez por todas entendamos de que no es joda lo que está pasando en estos momentos. Dejemos las chicanas pavas que por ahí están haciendo, de que se están tirando los muertos uno a los otros, y que realmente esas cosas que empañan todo el gran trabajo que está realizando la gente de salud en toda la República Argentina. Esa es mi humilde opinión. Creo que acá nadie esperaba esto que está pasando por estas horas, y bueno, y por estos tiempos más que nada, ¿no? Así que bueno, señores, le pedimos humildemente de que usemos el barbijo, todas las precauciones que nos dice la gente que realmente está a cargo de todo esto, cumplámosla. Tratemos de no tratemos, no hagamos las cosas que realmente no tenemos que hacer. Así que bueno, señores, este es un poco el pedido que le estoy haciendo a través de este medio, que realmente ayer, como quien dice, se me llenó el alma de pregunta al ver en la forma que están trabajando la gente del hospital de nuestra localidad. Cansancio, agotamiento, estrés, pero sin embargo ellos siguen poniéndole el pecho a este coronavirus que nos tiene a mal traer. Bueno, señores, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos por estas horas en nuestra mesa de trabajo, que es mucho el material que tenemos para brindarles a todos ustedes.
Vamos hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras por FM Argentina, 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén a través del Facebook. Dale gas, que ya comenzamos a transitar este nuevo día, martes 8 de junio. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sico Materiales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directos de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Sico Materiales. Teléfono 2974 394 400. Tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974-220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso.
el sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Gomería El Corbón. Cruz. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, con bastante viento hoy, ¿no? En nuestra localidad y en toda la zona, donde vamos a estar actualizando cómo está el tiempo en este momento aquí en nuestra localidad. A ver. Tenemos 14 grados de temperatura. La máxima del día de hoy, 22 grados. Me parece que va a venir un pequeño veranito. 29 son los kilómetros de viento que tenemos, 43 el porcentaje de humedad. Bueno, para pasar todo esto, ¿qué le parece si empezamos a escuchar buena música hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras? Vamos. Sigue las manos, síguelas. Amor de los manzanares, quiero volver
quiero volverte a besar. Te voy buscando en la barda, te lloro en el salitral. Ay, amor de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Somos del pueblo sus voces, tierra de un canto ancestral. Por esos ríos yo aprendí a cantar. Vívelo de la copa hasta su raíz. Aquí tienes tu país. Somos una versión opuesta a la desigualdad. Una nueva canción dispuesta a continuar. Somos la voz de los que no aparecen, de los que están cansados de esperar. Somos el pueblo que siempre cantará, con voz de pecho gritando la verdad, la libertad del colibrí, la voz de aquellos que aman su país. Buenas noches, país. La fiesta que queríamos proponerles aquí comienza. Gracias por venir. Esto es por y para ustedes. Nosotros ya la estamos pasando genial, igual. Esperemos que la pasen ustedes. ¡Bienvenidos! Somos fertilidad, la siembra de continuación. Una escuela sin más cuadernos que esta voz. Somos una excusa para tu descargo, libro de quejas para tu dolor. Somos el pueblo, su necesidad, llanto del monte y
Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Ley de Educación Ambiental Integral. El presidente Alberto Fernández anunció la promulgación de la Ley 27.621. Pareciera ser que el problema ambiental es una demanda del futuro. Pareciera ser que queremos alcanzar un futuro mejor y nos fijamos objetivos de acá a 10 años. En verdad, el problema ambiental es un problema del presente, no es un problema del futuro. El desarrollo exige, primero, un crecimiento igualitario, pero fundamentalmente en lo que estamos hablando, un crecimiento que no contamine, que no haga menos vivible el país en el que estamos, el barrio en el que estamos, el campo en el que estamos, el lugar donde estamos. El desarrollo exige que podamos alcanzar el objetivo de vivir más cómodamente, preservando el ambiente en el que vivimos. Esto debe cambiar, pero no debe cambiar pensando en el futuro, debe cambiar pensando en el presente. Nacionales. De manera virtual y con pocos datos nuevos, esa será la presentación que realizará hoy el laboratorio Pfizer en la audiencia que se desarrollará a partir de las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación. Los legisladores del oficialismo y de la oposición recibirán a los ejecutivos de los laboratorios a los que el Estado argentino les compró vacunas o con los que aún está negociando para que expongan los pormenores de los contratos y luego hacerles preguntas. Pero aunque participarán todos, las miradas están puestas en lo que pueda responder Nicolás Baker, gerente general de la farmacéutica Pfizer. Internacionales. El candidato izquierdista Pedro Castillo pasó este lunes a encabezar el conteo del balotaje en Perú con 50,27% de los votos sobre 49,73% de su rival derechista Keiko Fujimori, tras el 96% del escrutinio, en un proceso con final abierto según fuentes del órgano electoral. El maestro de escuela rural de 51 años tomó la delantera, pero continuaba la lucha codo a codo con la hija del expresidente Alberto Fujimori, de 46 años, según los cómputos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. En la voz de una nube amiga crucé los cielos como una herida. Suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. ¿Qué es una estrella azul sino un aroma sutil, querido, que nos engancha el corazón sacándonos del olvido? Cruzo la soledad por un instante de sentimiento que vuelve a mí y es como un beso de amor perdido en el tiempo. Otros cielos, otras aguas, otros pueblos, otras palabras y una sombra implacable más allá de la luz aguarda. Yo quisiera que todos puedan recuperar el brillo del alma. Hijos, sueños, amores, patria, amigos, voces de
aquella casa. El encuentro es un acuerdo luminoso para mañana, que es una estrella azul, sino un aroma sutil, querido, que nos engancha el corazón, sacándonos del olvido. Cruzo la soledad por un instante de sentimiento que vuelve a mí y es como un eco de amor perdido en el tiempo, perdido en el tiempo, perdido en el tiempo. Un canto a la vida tengo que cantar, un rezo al amor tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amada. Mi sublime oración modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamogui paryu kuñatay mirohay huasiete deresa pereru cuello mimbiñan deresa peba Tayanam beguemi katorojetu bebuia siete Kapende pomini tasherabi upemi yabe Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Tuyo siempre será este corazón que por ti suspira. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén.
se va mi chamamé, suena un acordeón, cuesta bajo el río y se lleva con él un remanso de amor que acaricia el rocío, un tronco que navega buscando un destino, quién sabe de dónde, y yo me voy con él y empiezo a pronunciar en voz baja tu nombre. Hoy guardo para mí lo que me dio tu amor, que ya no tiene olvido. Solo sé de ti por alguna versión que me hacen mis amigos. Si supiera tu amor, que lo busca mi amor para entregarle el alma, y en cada atardecer ver la puesta del sol desde alguna barranca. Con ese tronco que llevó la correntada, se fue mi amor a buscarte por el río. En vano busco entre el silencio tu mirada, y te recorro la piel con un suspiro. Con ese tronco que llevó la correntada, se fue mi amor a buscarte por el río. En vano busco entre el silencio tu mirada, y te recorro la piel con un suspiro. Tu amor que ya no tiene olvido, y solo sé de ti por alguna versión que me hacen mis amigos. Si supiera tu amor, que lo busca mi amor para entregarle el alma, y en cada atardecer ver la puesta del sol desde alguna barranca. Con ese tronco que llevó la correntada, se fue mi amor a buscarte por el río. En vano busco entre el silencio tu mirada, y te recorro la piel con un suspiro. Con ese tronco que llevó la correntada, se fue mi amor a buscarte por el río. Hermano, busco entre el silencio tu mirada, y te recorro la piel con un suspiro. El alma, que tus ojos serán calma y tu nombre mi emoción. Hoy vas despegando despacito, como queriendo dejarme, soñando y sin voz. Justo que te regalaba el alma, que tus ojos eran calma y tu nombre mi emoción. Justo que iba entregando las manos, que las tuyas se acercaron.
juntándonos los dos. Vos cerrás los puños temeroso, teniendo miedo de darme otro poquito de vos. Justo que iba entregando las manos, que las tuyas se acercaron, juntándonos los dos. Justo ahora, justo que me estaba enamorando, vos te vas, arrancándome el corazón, justo que me estaba enamorando. Dejé todo por amarte y ahora me quedé sin voz. Justo que fijaba la mirada en tu imagen dibujada en un cielo de color. Vos oscureciste los caminos, escapándole al destino y escondiéndote del sol. Justo que fijaba la mirada en tu imagen dibujada en un cielo de color. Justo ahora, justo que me estaba enamorando, vos te vas, me vas, arrancándome el corazón, justo que me estaba enamorando. Dejé todo por amarte y ahora me quedé sin voz. Apenas esclarecidas las sombras de su niñez, comienza el niño a entender a sus personas queridas. Leen los ojos sin vida de aquellos que fueron guerreros y los dueños del desierto. En su alma hay una profunda tristeza y la aspereza de aquello que ya está muerto. Junto al fuego escucha los relatos de su padre, historias con gusto a sangre, indios y huincas muriendo. Ya no existen sentimientos, se lo llevó la derrota. El futuro es chuza rota y Seferino lo entiende. En su alma el credo enciende y por los ojos le brota. Príncipe de las pampas, la verdad nació en tus ojos. Varón mapuche, figura santa. Fuiste al mundo cristiano un diciembre 24. La chuza rota quedó en tu mano. Seferino, Seferino, Seferino.
te llama ardiente, tu figura es agua fresca, con alma pura, de fiel creyente. Fueron tus oraciones, salvación y penitencia para mi gente, para mi raza. Severino, Severino, Severino. Soy nacido por los pagos de gobernador Moyano, soy hermano de los vientos y del tehuelche paisano. Se abrevadiado los ríos por la zona del Chaltén, buscando algunos nidales me arreglaba para comer. Soy hermano del paisano y del tehuelche también. Cuando los viejos caciques se pasaban guanaqueando, era cuestión de salirse con los paisanos boleando. La copla andaba en el viento y una tarde la encontré bajando por los chorrillos, fresquita para mi sed. Soy hermano de la escarcha y del desierto también. Si por ahí le falta huella, lléguese hasta nuestro sur, me encontrará churrasqueando con picana de ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empallecer. Soy hermano del sureño y del norteño también. Mi rancho es a paisano, cuando guste o cuando quiera nomás. Está allá en los cañadones, cerquita del Arenal. No se sorprenda si el cielo se le da vuelta al revés, pues el mar es tan azul que uno no sabe cuál es. Entre nomás sin permiso, no me ande con tantas vueltas, porque en mi pago en Tuavía dejamos la puerta abierta. Si por ahí le falta huella, lléguese hasta nuestro sur, me encontrará churrasqueando con picana de ñandú. Si por ahí le falta el cielo y el horizonte que ve, lléguese para mis pagos y de cielo empallecer. Soy hermano del sureño y del norteño también, y del norteño también, y del norteño también. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. El próximo jueves, el presidente Alberto Fernández asistirá a uno de los anuncios más esperados por su gobierno en el último tiempo. El laboratorio Richmond dará inicio a la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina, luego de recibir el principio activo, que llegará el martes a las 16:30 al aeropuerto de Ezeiza, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Será el comienzo de la producción en escalada del laboratorio que preside Marcelo Figueiras y que espera obtener cerca de 2 millones de dosis por mes de la vacuna desarrollada por el Instituto
Instituto Gamaleya de Rusia, el principal proveedor de vacunas que tiene el gobierno nacional, con un contrato de 30 millones de dosis. Internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este lunes la detención e investigación sobre el opositor y precandidato presidencial de Nicaragua, Arturo Cruz, así como la del resto de precandidatos en el país ocurridas en días anteriores. La comisión expresa preocupación por la detención del precandidato presidencial Arturo Cruz, manifestó el organismo desde su cuenta de Twitter, después de que se haya conocido que la policía de Nicaragua allanó la residencia de Cruz. Según señaló el diario La Prensa, al menos 2 patrullas de agentes ingresaron en su vivienda y detuvieron a 2 de sus asistentes. Deportes. El puntaje perfecto de la selección brasileña en las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 quedó en un segundo plano. El foco en el vecino país trasciende lo futbolístico por la denuncia por supuesto abuso moral y sexual de Rogério Cabolco, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. ¿Y qué decisión tomarán los jugadores, en su entender, Tite, sobre la próxima Copa América que se disputará en su país? En este marco complejo, el DT de la Verde Amarela brindó una conferencia de prensa donde respondió a todo. Respecto de su futuro, aclaró: voy a hablar de mi juicio y de lo que dice mi escala de valores. Tengo mucho respeto por mi trabajo, por la selección brasileña, por este momento de las eliminatorias para la Copa del Mundo, y la mejor manera de volver al cariño de las personas que me apoyan y respetan lo que están en contra es hacer mi mejor trabajo. Eso es lo que voy a seguir haciendo, había dicho. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. ...54 minutos nos separan de la hora 11... ...donde vamos rumbo a la hora 13... ...en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, Bueno, señores, ya nos vamos a meter también con lo que significa, ¿no? Las distintas noticias que realmente tenemos para brindarles a todos ustedes, con una noticia que realmente ha pasado en la ciudad de Río Turbio, donde dice lo siguiente, periódico Las Heras: murieron 2 niños al romperse el hielo de el dique. Siguiendo con esta noticia trágica que ha sucedido en el día de ayer en la ciudad de Río Turbio, a partir de la hora 16 aproximadamente, la presencia de un perro y un trineo en el dique fue lo que observó personas que estaban dentro del club náutico de esta localidad, dando aviso así de esa manera a la policía de esta localidad. El buzo rescate debió sumergirse a 7 metros de profundidad de agua para lograr llegar a uno de los cuerpos del niño que había caído adentro de ese dique. Un accidente en el dique San José de Río Turbio resultó en tragedia este lunes, cuando 2 niños de 10 años fallecieron por haberse roto el hielo de este dique.
La intervención inmediata a la hora 16 de los efectivos de la comisaría Yacimientos Río Turbio fue alertado por personas del Club Náutico que en ese momento estaban en ese lugar. Al ver el trineo junto a un perro, ahí fue el alarma que trajo la gente que en ese momento estaban observando a través de los vídeos de este club. Tragedia entonces en el día de ayer en la ciudad de Río Turbio, donde 2 niños de 10 años perdieron la vida después de estar jugando arriba del hielo del dique San José. Estas noticias a veces que uno no quisiera darlas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que realmente tiene a veces estas noticias que realmente conmueve a todo ser humano cuando suceden este tipo de cosas. Bueno, señores, nosotros seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Me trae un nuevo día y una astilla de tu vida me dio amor. El marfil de tu sonrisa se estació junto a tu tierra. Mi morena, piel chaqueña, mi vergel. Al llamar el corcel es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. De tus besos lo leí dentro de tu alma y en las quietas mansas aguas de cristal sos arcoíris de mis días sin la lluvia del verano y en tus manos fue la noche. Al llamar el corcel es el potro de tu corazón, sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. De amor, de amor. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Lo besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel.
como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos y atrapado por las donas de tus pechos, por el cálido gemido de tu voz y montados en el potro del deseo, sin fronteras por la noche galopamos y no vio la madrugada coloquera, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Somos tan de atropelladores. Amor salvaje, como una selva tropical, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pocho, ¿por qué no cantas? Está pensando en la Ramona, Pocho. Amor salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después.
89, teléfono 0297-497-5617, Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha, mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29, Regionales La Gucha. Andarás bien por la 60. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto: WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 12:18. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Recién nos terminamos de desayunar, ¿no?, con una noticia que realmente también nos tiene muy preocupados, ¿no? Un hombre que ha estado en estas filas de la radio por estas horas con la gente de Radio Ciudad, como es de nuestro amigo Angelito Amer. Y bueno, estamos haciendo cadenas de oración para la recuperación de nuestro querido amigo y compañero y colega Lorenzo, que está pasando bastante mal con este COVID que nos tiene a mal traer, ¿no? Así que sabemos de que es un luchador, es un león, el loco, que seguramente va a salir de toda esta, Así que nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro respeto para nuestro compañero, Lorenzo Vigoni, que está pasándola por un momento bastante difícil en este momento, Bueno, señores, después de esta noticia, digamos que a veces también uno no quisiera, ¿no?, estar continuamente dando estas malas que realmente a veces llegan, pero bueno, lo importante de todo es que todo aquel que lo conoce a Lorenzo sabe realmente también lo que significa para todo nosotros. Así que bueno, señores, en instante nada más vamos a estar pasando también lo que es el tema de lo que sucedió durante este fin de semana con este torneo de fútbol, que realmente se llevó a cabo en el transcurso de este fin de semana con la culminación de este torneo por primera vez que se llevó a cabo del fútbol infantil, que bien también merecido tiene el homenaje, este gran hombre que fue y defensor de esta actividad como fue Marcelo Aparicio. Pero en instante nada más primero vamos a poner un temita musical y después vamos a darle el desarrollo de todo lo que pasó con este importante torneo que finalizó el día sábado. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me quería, me
y hago puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo sobra y basta. Bella idiota, dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con tu cola en el Ferrari de un imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta los sentimientos pone un precio. El desprecio. Por amarte demasiado tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares, dime por qué te regalas, de quién tratas de vengarte. Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna, ¿por qué no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma? Si Dios te hizo más bella que una rama de cereza, te amas como una carcoma cometiendo sacrilegio. Cada vez que te desnudas sin sentir el hielo dentro, cuando Él paga la cuenta, nunca sientes la vergüenza del silencio. Porque eres bella, bella, bella idiota, que llamaste anoche hasta la policía y que me llevaran preso les pedías, solo porque había perdido la paciencia, la esperanza. Sí, bella idiota, te recuerdo cuando con mi primer sueldo te compré aquella pulsera, se te iluminó la cara, yo te dije eres mi estrella. Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura, bella y pura. Por amarte demasiado tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Mas si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares, dime con quién te regalas, de quién tratas de vengar. Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, como la luna, porque no eres más persona, me conformo como un perro con las obras. Porque eres bella, 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 yo no quiero arrancarte esa ropa de ramera y metida entre tus piernas destrozar la noche entera. Más que nuestro amor tan simple como entrega e inocencia, solo quedaría entonces un altísimo minuto de violencia. Si Dios te hizo más bella que los cielos y los mares, dime con quién te regalas, de quién tratas de vengarte. Mas si Dios te hizo tan bella como el sol, formo como un perro con las obras. Porque eres bella, 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 yo no sé arrancar esa ropa de ramera y metida entre tus piernas destrozar la noche entera. Más que nuestro amor tan tierno como entrega e inocencia, solo quedaría entonces un altísimo minuto de violencia. Por eso me despido, bella idiota. Viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio.
Son las 12:26. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras, ¿eh? Y ahora nos metemos con todo lo que va a pasar y lo que ha pasado en el transcurso de este fin de semana, más precisamente el día sábado, en el complejo 11 de julio, donde finalizó el primer torneo Copa Marcelo Aparicio. Según lo que nos mandan acá la gente, y que le agradecemos mucho, ¿no? A la gente de Solo Deporte, Las Heras, de nuestro querido amigo también Carlos Figueroa, que dice lo siguiente: Funebreritos y Deportivo Las Heras, campeones de la Copa Marcelo Aparicio 2021 en su titular. El pasado sábado, 5 de julio, culminó la disputa de la Copa Marcelo Aparicio, primera edición, con la consagración como campeones de Funebritos en dos categorías, que son la categoría 2012, 2015, 2010 y 2011. Mientras tanto, que el Deportivo Las Heras se quedó con las categorías 2008 y 2009, con un protocolo especial que se cumplió a medias. En el complejo 11 de julio se vistió de fiesta con el cierre de la ceremonia de premiación del torneo, que además de homenajear al desaparecido institutor Marcelo Aparicio, marcó el regreso de la actividad del fútbol infantil después de largo tiempo por la pandemia del coronavirus. Así que las felicitaciones para Funebreritos, como así también para la gente del Deportivo, que se quedaron en las distintas categorías 2012, 2013, 2010 y 2011, Funebritos con estas categorías, mientras tanto que el Deportivo Las Heras se quedó con el 2008 y 2009 en este certamen, que fue homenajeado al desaparecido Marcelo Aparicio, que fue editada durante este fin de semana las finales en estas categorías, y por supuesto que fue la primera edición que seguramente seguirá estando en el transcurso de los próximos años.
Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Solo el 18% del alumnado porteño concurre a clases presenciales. El sindicato más representativo entre los docentes porteños publicó un relevamiento que determinó que solo el 18% de los estudiantes concurre a las aulas del distrito. A partir de ese relevamiento constatamos algo que nosotros vemos en las escuelas, que es la baja asistencia que hay de estudiantes. Concretamente dio que solo hay un 18% de presencialidad en las escuelas públicas y hay 3 causas fundamentales. Una es las familias que no quieren mandar a los estudiantes, a sus hijos e hijas, por temor a los contagios. Por otro lado, la gran cantidad de aislamientos y por otra parte también los estudiantes exceptuados por pertenecer a grupos de riesgo. Necesitamos que se armen esquemas de virtualidad y lo que estamos planteando es, en este pico de pandemia, que directamente primaria, inicial y especial, que son los niveles que actualmente tienen presencialidad, con 18% de presencialidad, no hay clases prácticamente, que pasen a la virtualidad oficialmente. Nacionales. El jefe de la guardia del Hospital Arturo Ilía de la localidad cordobesa de Altagracia, Santiago Jerónimo, murió este lunes por la madrugada de coronavirus en un sanatorio de la capital provincial donde estuvo internado durante varios días como consecuencia de la enfermedad que se le agravó a pesar de que estaba vacunado, como ya ocurrió en el país con otras personas que también recibieron las 2 dosis e igual tuvieron complicaciones. El hombre de 44 años, que en su caso tenía aplicadas las de Sputnik V, fue trasladado a una sala de terapia intensiva poco después de haber sido diagnosticado con COVID-19. Deportes. El chino Maidana se burló de Floyd Mayweather por su pelea con el youtuber Logan Paul. El argentino, que enfrentó en 2 oportunidades a Money, en la primera pelea estuvo a punto de vencerlo, realizó un posteo en su Instagram que causó mucho revuelo. Acá Floyd Mayweather, como hace un circo en el boxeo, escribió en su cuenta de Instagram, donde no solo arrobó al múltiple campeón de boxeo, sino que le sumó un emoji de una carita riéndose y un video de un hombre haciendo piruetas arriba de una bicicleta. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 12:36. 36 minutos, ya nos separan de la hora 12, donde vamos rumbo a la hora 13 en este día martes. Hoy, a partir de la hora 18, no se olvide que tenemos el programa exitoso de Ramón Reynoso, Poné la Pava, con un gran invitado que va a tener en el día de la fecha. Este programa que también aparentemente no tiene techo. Es importante realmente el momento que está pasando también Ramón con su programa, donde bueno, tenemos distintas comunicaciones a través del país. Hoy no, hoy vamos a tener la posibilidad de poder tener uno de los invitados de nuestra localidad, un hombre que está trabajando por estas horas con su programa también de cultura, de chamamé, como es este hombre que está por estas horas en lo que es FM Soberanía, y que realmente es importante también darle el apoyo que realmente se merecen estos exponentes, ¿no? que realmente está teniendo por estas horas la gente de FM Soberanía. Un gran abrazo para el Negro Carrizo también, sabe el respeto y la admiración que uno le tiene. Este hombre que también ha sido pionero en lo que es el tema de la radio y difusión en nuestra localidad. Recuerden entonces, hoy a partir de la hora 18, con el programa de nuestro querido amigo Ramón Reynoso, Poné la Pava, donde ahí vamos a tener la posibilidad de poder tener este colega, ¿no? Que también nos va a permitir poder enterarnos un poco de cómo se insertó, ¿no? en esta forma de poderse comunicar con la gente y por supuesto también estar frente a un micrófono no es nada fácil, y fundamentalmente también agarrar y difundir la música del norte, como es estos chamamé, que de una y otra manera también tiene la posibilidad
de poder estar difundiendo. Este martes, entonces, Adrián Saucedo, conductor del programa radial, dice Sentimientos Chamameceros. Bueno, así que un gran abrazo para este hombre que también va a estar en el día de la fecha, Adrián Saucedo, hombre del norte, de Corrientes, para poder estar disfrutando estas 2 horitas que seguramente vamos a tener hoy, la posibilidad de poder estar nuevamente con Ramón Reynoso. Bueno, señores, seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es Un Día Más junto a la Ciudad Cera. ¡Vamos! No me falles, ven y vamos al baile, la fiesta está que arde, vamos a pachanguear, ven y bailemos muy juntitos, acarameladitos y así enamoraditos, vamos a pachanguear, fin de semana con alegría nos vamos todos a pachanguear, vamos a pachanguear, fin de semana con alegría nos vamos todos a pachanguear. Al baile, la fiesta está que arde, vamos a pachanguear, ven y bailemos muy juntitos, acarameladitos y así enamoraditos, vamos a pachanguear, suena la orquesta, que bien viva la fiesta, yeah. Suena la orquesta, que bien viva la fiesta, nos vamos todos a pachanguear, yeah. 1, ¡uepa! 2, a pachanguear, ven y bailemos muy juntitos, acarameladitos y así enamoraditos, vamos a pachanguear, fin de semana con alegría nos vamos todos a pachanguear, fin de semana con alegría nos vamos todos a pachanguear, ven y negrita no me falles, ven y vamos al baile, la fiesta está que arde, vamos a pachanguear, ven y bailemos muy juntitos, acarameladitos y así enamoraditos, vamos a pachanguear, suena la orquesta, que bien viva la fiesta, yeah. Suena la orquesta, que bien viva la fiesta, nos vamos todos a pachanguear, yeah. Opa. Para olvidarte, si desde que te fuiste yo no puedo vivir, ¿qué de hacer aunque no quiera? Amor, me estás rondando, hablándome de ti. No me importa si ayer de amor que quiero para mí y mi sangre. Y mi sangre. Te espera para sentir. Ya nada puedo hacer. Tú eres la mujer. Sí, 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 la mujer.
De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. ...46 ya nos separan de la hora 12, ya prácticamente en la parte final de nuestro programa. Uno de los titulares del diario El Nuevo Día dice lo siguiente: el doctor Salimi, estamos viviendo el momento más terrible desde que comenzó la pandemia del coronavirus. A través de Radio Nuevo Día, de la ciudad de Río Gallego, dialogó con el doctor Rodrigo Salimi, médico cirujano cardiovascular del Sanatorio Lomas de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Este doctor, que es santacruceño, nacido en la ciudad de Río Turbio, y hace años desarrolla su carrera profesional en otro lugar, en otra latitud de nuestro país, donde confirma la gravedad de la situación que se está viviendo en el país con el tema del coronavirus. Otro de los titulares también dice la peor noticia: fallecieron los 2 niños que cayeron en el dique San José en la ciudad de Río Turbio. Este diario había adelantado en el día de ayer acerca del accidente que involucró a 2 pequeños de 10 años de edad. Lamentablemente no lograron sobrevivir las frías aguas de este dique en el día de ayer. Bueno, señores, nosotros seguimos seleccionando buena música para todos ustedes en esta mañana fría, donde realmente nos están diciendo de que vamos a tener 22 grados de temperatura. Les soy sincero, no le creo. Vientos, por supuesto, bastante intensos estamos teniendo en estos momentos en nuestra localidad. Y bueno, nosotros igualmente le estamos tratando de poner la temperatura que le está faltando al tiempo para que usted sea la grata compañía en esta mañana de día martes. Ella solo buscaba un lugar donde anclar, y en sus ropas llevaba los gritos del mundo. Por favor, déjame pasar, que la gente en las calles lastima por nada. Sácate el reloj, amame ahora, no mañana. Amame ahora, no mañana. Y las manos son bestias tocando un rosal, y los besos son tiros que rompen los vidrios. No me des tatuajes
vida y tan poco tiempo. Sácate el reloj, amame ahora, no mañana. Amame ahora, no mañana. Tengo mis remos clavados en la arena gris. No puedo volver, ni puedo seguir. Por favor, no me dejes dormir. Amame ahora, no mañana. Amame ahora, no mañana, no mañana. Tengo mis remos clavados en la arena gris. No puedo volver, ni puedo seguir. Por favor, no me dejes. Amame ahora, no mañana. Amame ahora, no mañana. No mañana, solo amame ahora. Y no mañana, no mañana, no mañana. Ahora, hacer ahora. No mañana, no mañana, no mañana, solo ahora. Ahora, solo ahora. No mañana, no mañana, amame ahora. Amame ahora, amame ahora, amame ahora, amame ahora, amame ahora, no mañana. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Dile que lo amas, dale un beso y díselo. Ya no importa si faltan palabras, ya no importa quién tiene razón. Si vivir y crecer no es lo mismo, si eres mucho más libre de a dos. Dile que lo amas, dale un beso y díselo. Dile que lo amas, dile que la quieres, ya no pierdas la ocasión. Dile que lo amas desde el cielo hasta la cama, dale un beso y díselo. Si no brillan los mismos colores, si camina más lento el reloj, si a través
Dile que lo amas desde el cielo hasta la cama, dale un beso y díselo. Dile que lo amas, dile que la quieres, ya no pierdas la ocasión. Dile que lo amas desde el cielo hasta la cama, dale un beso y díselo. Dile que lo amas, dile que la quieres, no me importa la razón. Dile que lo amas desde el cielo hasta la cama. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. La militante ultra kirchnerista Milagros Sala quedó este lunes más cerca de volver a quedar detenida en una prisión federal debido a un fallo que rechazó una jugada última que había planteado para evitar la cárcel en la causa que investiga una agresión con huevazos, sillazos y amenazas contra el entonces senador y hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en el Consejo de Ciencias Económicas Provincial en el año 2009. El mandatario pidió que la dirigente K cumpla un total de 7 años en prisión. La defensa de la dirigente, jefa de la red de organizaciones sociales identificadas con la Tupac Amaru, había presentado ante el Tribunal Oral Federal Jujeño un pedido de prescripción para el delito de amenazas luego de que la Cámara de Casación y la propia Corte Suprema de Justicia la condenaran por los delitos de daño agravado y amenazas coactivas. Los 3 años más los 4 del último delito completa el total de pena que pidió Gerardo Morales. Internacionales. La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos en Perú ha felicitado al pueblo peruano por una jornada electoral pacífica y democrática y ha aplaudido los llamados a la tranquilidad de los candidatos Pedro Castillo por Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, a quienes ha pedido que prevalezca su actitud democrática durante la jornada electoral organizada en un proceso de gran complejidad y polarización política. La misión estuvo desplegada en 18 provincias en territorio peruano y 5 ciudades en el exterior, lo que permitió dar seguimiento integral a diferentes aspectos del proceso electoral y observar los comicios desde la apertura de los centros de votación hasta el cierre y el conteo de los votos. Deportes. De los 33 jugadores que convocó Lionel Scaloni para los partidos de las eliminatorias frente a Chile y Colombia, el entrenador debe reducir la nómina a 28 futbolistas para presentar en la Conmebol de cara a la Copa América que se desarrollará en Brasil. Y el primer nombre que no estará en el torneo continental es el de Lucas Alario, quien no logró recuperarse de su lesión y no fue parte de la delegación que viajó a Barranquilla porque se quedó en Buenos Aires. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Esto fue Un Día Más. Los seguimos acompañando en el aire. Los dejamos con el resto de la programación. Que tengan una hermosa jornada. Buen día para todos. FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Psicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directos de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Psicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido.
Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484 Comodoro Rivadavia. Teléfono 297 44 80 606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos.